los sistemas educativos pues siguen siendo bien tradicionales. O sea, no hemos visto como esa evolución o ese cambio en las formas de comunicar, en las formas de interactuar y todo eso, porque lo que te estoy diciendo, o sea, lo que mis papás me inculcaron con Edición de Servicios Educativos, que es la empresa de los libros de texto, es que queremos mejorar la calidad educativa de El Salvador. Primero Dios, El Salvador se convierta en el Singapur de América Latina, ¿ya? O sea, ese país pequeño con súper buena conexión logística y todo, y que se convierta en un cerebro neurológico. Bienvenidos al Pitch. Hola a todos, mi nombre es Mario Meléndez y ustedes están viendo o escuchando el Pitch. Este es nuestro primer capítulo en el cual estaremos hablando con muchos emprendedores, fundadores, con CEOs, y en esta ocasión tengo el placer de presentarles a todos ustedes a Antonio Alguer. Él es un fundador y CEO de la compañía S+, y es una empresa que busca redefinir la educación a través del desarrollo de aplicaciones que facilitan el aprendizaje personalizado y aprender a aprender. Eso quiere decir un aprendizaje más autónomo y autodidacta. Este día tenemos muchas cosas que hablar, muchas experiencias que contar. Esto es el Pitch. Bienvenidos. Démosle paso a Antonio. Antonio, ¿cómo te encuentras? Bien, Mario, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir con otros emprendedores también en América Latina e inspirar a muchos a este viaje que es difícil tomar. Sí, hablando de emprendedores en Latinoamérica, creo que Latinoamérica es la región que económicamente tú ves que se invierte menos en startups de tecnología en Latinoamérica que en otras regiones del mundo, pero hay muchísimo valor y detrás de la tecnología hay founders, hay muchísimas ideas que están conectando poco a poco con nuestras audiencias, resolviendo quizás un poco de las preguntas que se pueden tener en diferentes ámbitos, desde economía, finanzas, educación, procesos. Entonces, es bueno saber que existen todavía fundadores que siguen poniendo un poquito de idea detrás de cuál es el siguiente problema a resolver, ¿correcto? Entonces, queríamos comenzar contigo y creo, para nuestro primer episodio y conocer un poco de lo que tú haces. ¿Cómo es que has llegado hasta acá? Cuéntanos un poco de tu historia, no solamente de vida, sino que también la marca que te ha llevado acá. Yo me considero privilegiado porque el espíritu emprendedor nace desde mis abuelos, entonces ha sido algo que hemos tenido esa semilla en nuestra familia. Al crecer con esa idea de hacer cosas diferentes y de transformar las cosas que vemos como problemas y aportar valor a nuestra sociedad. Entonces, eso creo que es algo que le agradezco a Dios, ¿verdad? Y a mis papás y a mis abuelos, porque nos inculcaron esa parte de que el trabajo, el hacer algo diferente y el de cuestionarte las cosas, no es algo que lo das por hecho, ¿verdad? Sino que es algo que realmente te crece y de pequeñito, ese trabajar desde los 5 años, 6, 7 años, me permitió esa idea de que vos puedes conseguir las cosas que te propones y querés construir. Y también pues la parte de perderle miedo a fracasar, ¿verdad? Porque uno de los grandes retos que tenemos como emprendedores y un tema cultural en América Latina es que nos penalizan el fracaso, penalizamos el error. A nivel de historia, pues soy salvadoreño, 100% salvadoreño, crecí en El Salvador. Vengo de una familia de empresarios, desde mis abuelos, mis papás, todos nos han inculcado esta parte. Yo tuve la oportunidad en el año 2013 de incorporarme a la empresa familiar, que es una empresa editorial que es Ediciones de Servicios Educativos, y venía con esa idea o esa visión de que el mundo está cambiando, ¿verdad? O sea, el mundo está en continua evolución, en continuo cambio. Los sistemas educativos
pues siguen siendo bien tradicionales. O sea, no hemos visto como esa evolución o ese cambio en las formas de comunicar, en las formas de interactuar y todo eso. Pues me incorporo a la empresa y empiezo a entender los modelos de negocio, empiezo a hacer cambios pequeños a nivel interno de la compañía en temas de digitalización y todo eso, pero siempre tenía como esa espina del tema de la tecnología, o sea, de que hacia dónde va la tecnología en la educación. Y es para 2016, básicamente 2015, 2016, donde empezamos con aquella idea que en ese momento, pues lo que se manejaba a nivel de sistemas educativos eran los LMS. O sea, estábamos hablando de los Learning Management System, plataformas digitales de aprendizaje, de enseñanza, y empezamos pues con un proyecto que es nuestro producto inicial, que es eSchool, que es un LMS para la gestión y la comunicación institucional. Entonces empezamos a crear un equipo, a contratar gente. Pero Sí, en tu experiencia, para explicárselo masticadito a las personas, ¿qué es el MS? es un sistema de gestión de la información académica. ¿Verdad? Es un sistema donde los colegios manejan pues notas, comunicación institucional, actividades, exámenes, todos los procesos administrativos de las instituciones educativas. Es básicamente, para los que están en el área corporativa, es el ERP de la educación. Básicamente podríamos manejarlo de esa manera. Y fue uno de los primeros productos que nosotros creamos. Vea, esto es 2015, 2016. Empezamos a probar diferentes modelos, diferentes cosas. Aquí pues agradecerles a los clientes que confiaron en ese proceso, porque estábamos empezando, estábamos haciendo algo de El Salvador también, porque éramos talento salvadoreño y estamos construyendo algo para El Salvador. En un viaje de estos, porque a mí me toca viajar bastante a nivel de El Salvador y me gusta moverme para estar cercano a los clientes. En el 2018, en un viaje a San Miguel, se me plantea esa idea en la cabeza de, bueno, y por qué no creamos un asistente para los docentes, alguien que vos puedas hablar con él y te va a poder dar, ayudarte en el diseño de tus clases y todo eso, y que las clases sean más interactivas, ¿verdad? Como el Google Home del colegio, por así decirlo, que era como la idea loca que se nos había ocurrido. En su momento le planteo la idea a mi papá, que tengo que agradecerle a él, porque él siempre nos ha dicho esto de sueña y te quedarás corto. Entonces le planteo la idea y me dice que empecemos a idear, a probar. Para 2019 teníamos nuestro primer prototipo, por así decirlo, que era básicamente un chatbot con árboles de decisión y todo eso, donde le preguntabas información y pues tenías como esa retroalimentación de esta especie de AI, pero así una AI medio arcaica en aquel momento, de que la inteligencia Claro. artificial pues no era algo tan evolucionado como hoy. Te soy bien sincero, fue el primer golpe duro que tuve, porque tuve la oportunidad de presentarlo en París, ¿verdad? Como un AI, cómo el AI iba a revolucionar el aprendizaje. Pero en ese momento te das cuenta de que al final esto se convierte en una amenaza, ¿verdad? O sea, porque sin querer queriendo, el hecho de decir que vas a tener un asistente de algo, pensás como que estás reemplazando algo. Entonces, Claro. el proyecto no trasciende, pero sí surge esta idea, ¿verdad? Y es de donde nace ese plus, que básicamente nacemos pensando en cuál va a ser ese plus o ese valor agregado que la tecnología va a traer a la educación. Entonces empezamos en abril 2019 a montar un equipo, desarrolladores, a montar un plan, ¿verdad? Y yo tengo la oportunidad de conocer a una directora de un colegio referente en México en tema de transformación digital. Entonces ella me dice: Antonio, el problema es, vos querés cambiar todo de la noche a la mañana. O sea, querés que las cosas, vamos a tener mañana AI en las aulas, ¿verdad? Entonces, y eso no es posible. Me dice: tenés que agarrar un modelo o un framework de transformación. Entonces me presenta en ese momento el modelo de Puente Dura, que te dice que para que ocurra un cambio, vos tenés que pasar por etapas, por momentos. Bueno, dijimos, adoptemos este modelo. Partimos en 2019 de este modelo, donde lo que buscábamos era iniciar con esa fase de sustitución, ¿verdad? Porque el modelo de Puente Dura habla de la sustitución, la aumentación, la modificación y la redefinición. Entonces iniciamos en 2019 con una ruta de trabajo, de tratar de convencer a colegios, instituciones educativas, para empezar esa etapa, porque era un proyecto a 4 o 5 años, o sea, no era un proceso de la noche a la mañana. Y empezamos con esta parte de la sustitución y empezamos a reemplazar las herramientas tradicionales que teníamos en las aulas, por ejemplo, libros físicos por libros digitales,
pizarras por iPads y por pantallas. Empezamos este proceso de cambio. ¿Vea? Todo empezaba por el software, por lo que puedo entender. Era no solamente la transformación digital a través del software, sino que también el hardware. El Tenías hardware, que exacto. cambiar todos los dispositivos, en vez de en cuaderno, utilizar algo electrónico por el cual tú pudieras conectar. Exactamente lo que estás planteando. O sea, empezamos a reemplazar el hardware tradicional, ¿vea? Con software, básicamente. Esto es 2019 que empezamos el proyecto, empezamos a invertirle a todo el tema de desarrollo de aplicaciones y todo eso en esta línea. Convencemos a varias instituciones educativas que se sumen a este proyecto porque es un proyecto a largo plazo. Arrancamos en 2020, de 2020 arrancamos este proyecto de transformación digital y en abril, para qué contarte que obviamente se nos viene la pandemia y pasamos de ser algo que era un sueño, una utopía a una realidad, a una necesidad. O sea, pasamos a esa transformación digital, se vuelve un hecho y todo el mundo lo necesita porque las aulas se vuelven digitales, la interacción entre los docentes y los estudiantes se vuelve totalmente digital, ¿verdad? Entonces nosotros ya habíamos avanzado bastante, pero nos faltaban estos componentes que requieren el aprendizaje virtual, vea que es todo el tema de clases virtuales en línea, herramientas que en ese momento no estaban tan maduras, vea, nos metimos nosotros en este rollo de levantarlas, crearlas, donde le metimos mucha fuerza a nuestro LMS, a eSchool. ¿Vea? Potenciamos eSchool, hicimos eSchool lo suficientemente robusto para que el 100% de la institución educativa funcionara en línea. ¿Vea? ¿Y qué significaba esto? Era no solo el tema académico, ¿vea? El tema de los pagos, era el tema de matricularte, era el marketing digital, porque los colegios estábamos acostumbrados a que el papá llegaba y te matriculabas en un lugar, pero aquí ya no había dónde ir. O sea, era que Todo el tenías que proceso hacerlo de todo online. venta, todo el proceso de venta, inscripción era completamente online. Y Online. te digo, ahorita que lo mencionas, yo vengo de una familia en donde mis papás, ambos son educadores, y muchas personas en mi familia han estado del lado de la educación y la transformación se notó, creo que en cuestión de semanas, ni siquiera meses, en cuestión de semanas en donde tuviste que reemplazar a fuerza de voluntad mucho de tu hardware, como decías, y empezar a aprender, reaprender no solamente el tema que ibas a dar, sino que también la plataforma bajo la cual tú ibas a dar tu clase, la forma en cómo ibas a calificar tareas, y se volvió, creo que un dolor de cabeza tanto para padres de familia, para maestros, para instituciones, todo el esqueleto del sistema educativo, no solamente en El Salvador, sino que en muchísimas regiones del mundo. Creo que se volvió un reto encima del reto de la pandemia que tocaba en el momento, pero sí me gusta esa idea que tú mencionas de cómo se tuvo que transformar toda la interacción entre escuela, padres de familia, estudiantes y todo lo que está alrededor de eso, toda la economía que se mueve alrededor de la educación. Y en tu caso, y perdón que había interrumpido un poco la idea, pero ¿cómo lograste complementar ese problema en el mercado con tu producto? Fíjate que fue la agilidad, o sea, yo realmente soy bien sincero, fueron meses duros, o sea, porque fue abril, mayo, junio. Sí es cierto que hay un director, presidente de una junta directiva de un colegio que le tengo un gran cariño y es una inspiración en muchos sentidos. Él me dijo en abril, me dijo, esto va para largo, prepárate. Pero yo no le creí del todo. Yo dije, bueno, preparémonos. Yo le dije a mi equipo, preparémonos. Pero fue la agilidad. O sea, si te voy a ser bien sincero, algo que tienen las startups, que es que somos más ágiles. Entonces, no dormíamos. O sea, no te voy a mentir, porque lo que pasa es que las plataformas teníamos que actualizarlas, teníamos que mejorarlas. Tenías a las 7 de la mañana a miles de estudiantes tratando de entrar a una clase virtual. Entonces, no tenías ese tiempo para decir, voy a poner una ventana de mantenimiento y vamos a hacer cambios. No, sino que fue el reto más grande para nosotros, fue el hecho de combinar el desarrollar en la noche, porque literalmente teníamos que desarrollar y testear nuevas soluciones, nuevas herramientas en la noche para hacer deploy a medianoche
y asegurarnos que a las 6 de la mañana todo funcionara de la mejor forma posible. Entonces, realmente fue un trabajo titánico de todo el equipo de desarrollar herramientas, desarrollar soluciones, de buscar la manera de hacer las cosas más eficientes y ágiles para esa demanda que estábamos teniendo. Aquí algo importante que no tenemos que perder de vista es que como startups no tenemos que dejar de ser ágiles, no tenemos que perder miedo, y no tenemos que escondernos del cliente, porque no te voy a decir que las cosas fueron color de rosa, ¿vea? Sino que tuvimos situaciones de pedir perdón, o sea, de llamar y decirles, miren, lo siento, se ha caído la plataforma, denos 15 minutos, vamos a levantarla, ¿vea? Esto fue durante un proceso de iteración, mejoramiento, hasta por el mes de mayo, junio, que ya logras esa estabilidad, ¿vea? Donde ya decís, misión cumplida, ¿vea? Pero obviamente empezar ya en esa fase de justo de mejorar los procesos y todo eso. El proyecto tuvo como un boost, ¿verdad? De pasar de ser algo que era utópico a ser una necesidad, de que la gente en ese momento necesitaba una plataforma digital que fuera fiable, que le respondiera. Bueno, montamos nuestro propio sistema de clases online, ¿verdad? Nos metimos en todo este rollo como que si fuéramos Zoom. En un tercer paso después lo subcontratamos con ellos, pero hubo un momento en que realmente nosotros montamos nuestros propios servers de clases online y todo esto, cosas que no habíamos ni teníamos experiencia. Fuimos evolucionando en este proceso, ¿verdad? Hasta obviamente llegar a la parte del híbrido, o sea, donde ya llegamos a un momento donde tuvimos que empezar a preparar el sistema educativo para un hybrid work o un hybrid classroom, básicamente, donde pues tenías estudiantes presenciales y virtuales, ¿vea? Entonces ahí también yo me meto mucho, me encanta esta parte, entonces nunca se me va a olvidar la primera capacitación que yo me puse a dar de hybrid learning. Una de las maestras me dijo, mira Antonio, me ha encantado porque toda la pena y la vergüenza que voy a pasar el martes que empecemos clases ya la pasó usted, o sea, porque es un reto bien grande, tuvimos que diseñar en tema de hardware, cómo iba a ser esa interacción, qué tecnología ibas a utilizar. Gracias a Dios, nosotros ya habíamos avanzado en tema de hardware con el proceso de transformación digital, entonces básicamente solo lo que agregamos fue webcams, que no existían en ese momentito en las aulas. Para el año 2022, nosotros ya estamos como en esta etapa de decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Vea? Porque obviamente tuvimos este delay, ¿vea? Pero ahora tenemos que seguir con esto. Entonces, nace pues Experiencias, que es nuestra plataforma de redefinición. ¿Vea? Dentro de este modelo de Puente Dura, la última etapa es la redefinición, que es, ok, ya que cambié, ya que modifiqué, vamos a redefinir. Entonces lanzamos Experiencias, que es una plataforma que lo que busca es que el aprendizaje sea autónomo, en el sentido de que nosotros creemos y somos de la filosofía que todos tenemos la posibilidad de aprender, o sea, todos tenemos la capacidad de aprender. Entonces, nosotros nos planteamos estos pilares donde decimos, bueno, entonces, ¿cómo debe ser la educación? ¿Vea? ¿Cómo debe ser esa redefinición de la educación? Y nace Experiencias, donde lo que buscamos nosotros es que el aprendizaje sea bajo demanda, ¿vea? On demand, o sea, yo ¿qué quiero aprender? Ahora, yo estoy tomando la decisión de aprender física, química, biología, astrología, obviamente dentro de un marco curricular, porque no es que les vas a dejar libre albedrío, Claro. pero que Tú solo vas llenando decidas. como creas la plataforma para que las demás personas solo vayan conectando sus ideas. Exacto, o sea, para que son experiencias de aprendizaje. En 2021 se incorporó un equipo que nosotros llamamos LXDs, que son Learning Experience Designers o diseñadores de experiencias de aprendizaje, que se encargan de idear cómo vos vas a aprender esto, o sea, cómo esto que es como algo que tradicionalmente en el aula vas y te lo van a explicar, cómo lo hacemos por medio de un video, aplicando el edutainment, que es la educación con entretenimiento, creando el contenido interactivo y todo esto, ¿vea? Por medio de experiencias de aprendizaje, ¿vea? Las cuales tienen que ser personalizables, porque también hay un fenómeno de que si no estás aprendiendo, tenemos que adaptar el nivel a que tú puedas alcanzar ese aprendizaje esperado. Y dentro de la plataforma le metemos todas estas ideas que nosotros tenemos en la cabeza que nos han permitido ser como ese startup que somos. ¿Vean? Lo primero es el aprender a partir del error. Una de las cosas que vos decías, Claro. en América Latina hay muy poco emprendimiento.
creo que es por eso mismo, porque penalizamos el error. Entonces, en nuestra plataforma, nosotros te hacemos evidencia, te damos feedback inmediato, te decimos, hey, esta no era la respuesta correcta, la respuesta correcta es esta, porque nosotros queremos que vos aprendás, ¿verdad? Esa es nuestra filosofía. Y luego lo que hacemos es que aplicamos ciertos principios de neurociencia que nosotros hemos ido investigando, como por ejemplo puede ser el hecho de que sí, el darle feedback a un usuario y decirle esta no es la respuesta correcta, sino que es esta, y preguntarle a los segundos esa respuesta, obviamente tu memoria a corto plazo te va a guardar la respuesta correcta. En cambio, nosotros lo que buscamos es que el estudiante tenga un ciclo de sueño, o sea, literalmente la plataforma te oculta esa experiencia y te la desafía al día siguiente, ¿verdad? Porque al día siguiente vos ya tuviste un ciclo de sueño. Entonces, todos estos principios como el aprendizaje espaciado, bueno, algo tan sencillo que mis clientes se quejaron al principio. Te voy a contar esto porque a veces podemos incidir con la tecnología en los hábitos de los estudiantes, era de que nosotros hacemos un reset al final del día. O sea, si vos empezás, las experiencias de aprendizaje están diseñadas para que las empeces y las termines. Porque yo les digo que a mí, mi abuelo, mi papá y mi mamá me enseñaron de que lo que empezás tenés que terminarlo. Entonces, algo que los estudiantes... Y esas son prácticas que uno trae de pequeño. Creo que lo que más influye en tu experiencia como emprendedor no solamente es lo que aprendes en el camino, sino que también todo lo que tú aprendes en casa estando pequeño. Y como vos decías, si tú tenés la oportunidad de aprender a vender desde los 5 años, pues eso lo vas a llevar el resto de tu vida. Sí, totalmente. Entonces esto fue algo que nosotros le metimos y al principio la gente lo veía como un bug, ¿verdad? O sea, como un error de Sí, la plataforma. La plataforma me borró mi avance y yo, no, lo que pasa es que la empezaste y la dejaste a medio camino, ¿verdad? O sea, claro. empezá algo y terminalo, ¿verdad? Entonces nos costó un par de semanas educarlos, pero sí hemos metido como toda esta parte de valor agregado del aprendizaje espaciado también, que es algo que es muy bueno. Por ejemplo, eso de que vos aprendiste algo hoy y lo retomás dentro de 7 días, después dentro de 3 meses y dentro de 6 meses, Sí. el hecho de comunicar tus ideas. Entonces hemos tratado de meter Cuando tú todas estás, ese cóctel de cosas dentro de la sí. plataforma, ¿verdad? Y cuando tú entras las experiencias de usuario, creo que la parte más importante, y quizás no puedes platicar un poco más de eso, es cómo la experiencia de usuario, qué es lo que el usuario te está diciendo, te llega a ti a iterar al próximo movimiento. Porque tú tocaste una idea bien, bien clara, que es de cuando tienes una versión de un producto, y eso sucede independientemente si estás invirtiendo en tecnología o en cualquier otro tipo de producto, es que tienes que iterar. Quizás tu primer Sí, producto no va a funcionar, tienes que lanzar a un segundo producto, tercer producto, cuarto producto. Entonces, esa constante invitación al cambio, y muchas veces no viene porque tú quieras, y quizás el error más común que he escuchado es que el propio founder quiere poner su idea y no escuchar al mercado, pero tú eres un claro ejemplo de que se ha movido, número uno, con el mercado, y número dos, con lo que tu cliente te está diciendo en específico, y tú tienes ese valor específico de hablar con tu cliente, de interactuar con ellos y preguntarles para que sea la propia voz de ellos la que esté diciendo eso es lo que necesito, ¿verdad? Así que en tu experiencia, ¿qué valor te ha dado esa interacción con el usuario y con el mercado en general? mira, es un gran reto. Primero tengo porque a medida vas escalando, tenés menos interacción con el mercado. Entonces, eso es algo que a mí me hace falta y los clientes te lo demandan y te lo dicen, mira, ya casi no te veo. Vea. Yo como, ahí estoy, vea. Los leo, los escucho, porque sí creo que es súper importante, es crucial lo que vos estás diciendo. Y yo te lo dije al principio, o sea, experiencia buscábamos que el aprendizaje fuera autónomo, a tu propio ritmo y todo eso. Pero cuando llego a la realidad, nosotros hemos tenido que hacer muchos ajustes a nuestra plataforma. Una de ellas es justo esta que tú me estás diciendo. O sea, es que yo llegaba a los colegios y me decían, Antonio, pero es que estás loco. O sea, ¿cómo yo le voy a decir al niño, aprender lo que querás? ¿Vea? Y de repente decimos, puya, pero no por eso no voy a seguir en este proceso. O sea, por eso no voy a dejar de hacerlo. ¿Vea? Es escuchar el mercado y sin perder tu visión, darle una respuesta al mercado. Te voy a poner un ejemplo con esto. Definitivamente. Pasamos de que el aprendizaje fuera 100% autónomo a que el docente encendiera y apagara las actividades. O sea, vos lo decís, a nivel de desarrollo es súper sencillo, agregaste un botoncito donde le das turn on, turn off, ¿vea? Básicamente. Bueno, sí, pero al nivel de lógica de negocio,
cambiamos todo porque pasamos de un aprendizaje autónomo a algo dirigido por alguien más, ¿verdad? Entonces, sí tuvimos que ir haciendo esos cambios, esas modificaciones. Bueno, incluso nosotros empezamos con una visión mobile only, ¿vea? ¿Por qué? Porque yo soy fiel creyente de que el touchscreen, o sea, las tablets, son mucho más eficientes para el aprendizaje y para que vos adquirás conocimiento y crees conexiones neuronales que una computadora, porque la computadora vos tocas por aquí abajo el mouse y te responde por otro lado, ¿verdad? En cambio, con el touchscreen, donde vos tocas, donde vos manipulás, es más fácil, es más flexible, tenés mucho más rendimiento con el tema de realidad aumentada, el tema de inteligencia artificial, tenés muchísimo más posibilidades en un iPad de $400 versus una computadora que te cuesta lo mismo, ¿verdad? Entonces también ese fue otro pivote que nosotros tuvimos que dar, porque nosotros nos habíamos casado, no, nosotros solo vamos a servir en tablets, y si me voy un poco más atrás, solo vamos a funcionar en Apple, ¿vea? En iPads, ¿vea? Porque el mercado está súper controlado, sabes las dimensiones de los dispositivos, sabes rendimiento y todo eso. Muy, muy interesante todo lo que tú estás diciendo, porque ahí empiezas a agregar la siguiente capa de dificultad sobre tu producto, porque se vuelve ya no lo que yo quiero y lo que mi cliente quiere, sino lo que el mercado está agregando en diferentes secciones del mundo. Por ejemplo, tú no sabes cuál va a ser la siguiente versión de un dispositivo Apple, por ejemplo. Entonces, muchas compañías se detienen en ese mismo proceso porque no saben estar adelante de la curva, como se dice, en donde tenés quizás un cambio en el mercado, un cambio en la tecnología. Por ejemplo, nadie vio el año pasado la irrupción de la inteligencia artificial de la forma en como lo hizo ChatGPT, pero las personas y las compañías que estaban adelante de la curva lo pudieron agarrar básicamente en el aire, mientras que unas tuvieron que pasar varios meses. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, que hay que agregar un poco más de esa complejidad al momento de estar pensando en este producto. Y actualmente, yo sé que tú has mencionado los cambios que has tenido que ir haciendo, pero quizás nos puedes hablar un poco de una parte bien importante que es el error. Y es una pregunta que yo tenía desde que te estaba escuchando al principio. ¿Cuáles son aquellos errores que tú ves o que tú has cometido personalmente en ese proceso de iterar, de crear versión 2, versión 3? ¿Cuál es ese error que tú dices ahorita, quizás no lo tuve que haber hecho? Fíjate que de los errores principales, vea, es quizás este que te estoy comentando. Quizás hubiera sido más fácil empezar con un MVP web que fuera responsive y funcionara en cualquier otro dispositivo, a meterte en el rollo de crear aplicaciones nativas. Hubiera sido más rápido, hubiera sido más ágil. Sí, parte de varios años míos fue esa parte del error de decir, es que esto es lo que quiero, esto es lo que quiero y esto es lo que tiene que ser. Convenzamos al mercado de lograr esto. Entonces, a veces sí ha sido efectivo, pero a veces no ha sido efectivo. Y luego el tema de algo que sí es crítico con las empresas y las compañías, y es lo que a veces te hace cambiar la visión. Creo que no la visión inicial, porque yo soy creyente de que el why you're doing something, el por qué haces algo, que obviamente esto lo dice Simon Sinek en Find Your Why, que es uno de los libros que yo más recomiendo. Es increíble ese libro. El por qué lo estás haciendo posiblemente no va a cambiar. El cómo lo haces, el por qué medios estás haciéndolo, sí va a cambiar, especialmente con el tema del profitability, porque uno de los grandes retos en América Latina, como vos lo has dicho bien, es que en el caso nuestro hemos sido 100% bootstrap. Entonces, el riesgo lo asumimos nosotros. No tenemos venture capital de fondo, no tenemos inversión de riesgo de fondo. Entonces, tenés que ser más cauteloso, ¿vea? Entonces el error está más penalizado. Incluso esto nos ha llevado al último pivote, donde hemos lanzado nuestra plataforma de corporate training. O sea, el año pasado todo este know-how que hemos adquirido en estos 5 años y todo eso nos ha permitido lanzar una plataforma de corporate training que se llama Lilo, por esto mismo, porque creemos que el corporate training nos va a permitir generar el revenue necesario para seguir invirtiendo en educación, porque el tema de la educación es que es algo muy filantrópico, y más cuando te metes en una edtech, pues, o sea, es algo de visión a largo plazo, tenés que probar el modelo, y en ese probar del modelo tenés que desarrollar pruebas de concepto,
la gente no está dispuesta a cambiar tan fácilmente, hay mucha aversión al cambio, o sea, decir, es cierto, la pandemia dio una aceleración grandísima en transformación digital, pero fue un efecto boligoma, o sea, fue un efecto de rebote, o sea, mucha gente volvió a tecnologías como antes de la pandemia, o sea, de pasar de estar full digitalizados a cero tecnología. Y en tu caso, tú que estabas mencionando, estabas mencionando el tema de transicionar y de pivotear a otros, al entrenamiento corporativo. ¿Qué has encontrado en el momento de pivote? ¿Cuál fue esas condicionantes de mercado que te dijeron, hay que movernos a corporativo? ¿Cómo surgió esa idea? Fíjate que surge de la necesidad, o sea, básicamente yo he tenido la oportunidad de formarme en varias, o sea, recibir un montón de cursos, informaciones y todo eso, y hablando con la gente, mi mamá me dice eso, que uno tiene que contar tus sueños para que sean realidad. Entonces, surge del hecho de que yo cuento las cosas aunque no existan, o sea, yo te digo, a veces alguien de mi equipo me dice, Antonio, es que vos vendés los tamales antes de sembrar el maíz. O sea, eso es lo que a veces es el dicho, creo que es muy salvadoreño. Entonces, esto del corporativo surge de que mi prima me cuenta pues que tiene pues ciertos problemas con training y que son empresas grandes de 1000 y pico de empleados, cómo les llevas con el tema de la cultura, cómo les llevas con todo esto, y digo yo, hey, pero si yo tengo una plataforma que funcione en el celular, o sea, que encima, o sea, le hemos adaptado hasta el celular más sencillo que existe para que todos puedan aprender, dijimos así, que hace esto y esto y esto, ¿por qué no le hacemos un face wash y probamos venderlo en el mundo corporativo? ¿Verdad? Entonces de ahí nace Alilo, que así se llama, pero estamos ya con clientes haciendo implementaciones y la satisfacción más grande que te da es el hecho de el impacto que causas en las personas. O sea, yo creo que lo que te decía yo es súper importante, esto del why, de por qué haces las cosas. Pero es súper interesante porque el approach que le hemos dado, fíjate que es el tema de cultura. ¿Vea? Algo que nosotros tenemos como muy arraigado a nivel de empresa es la cultura, quiénes somos, ¿vea? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, la plataforma de Alilo tiene un componente bastante fuerte con el diseño de las experiencias de aprendizaje que nos ha permitido diseñar experiencias culturales. O sea, que, por ejemplo, un CEO de una compañía de 1500, 1700 empleados le pueda hablar de one-on-one a una persona, de ahí que se sienta como escuchado porque tenés esa parte de la conversación, de la interacción, o sea, todas esas features que nosotros hemos ido creando para el entorno educativo, que ahora las aplicamos en el entorno corporativo, es como esa parte gratificante. Obviamente, estamos aprendiendo, o sea, te digo, las oportunidades de negocio han surgido de contar las ideas, de personas que nos han buscado, o sea, realmente no hemos ido nosotros a venderlo, sino que a buscar, las personas nos han buscado y nos han dicho, mira, tengo estos problemas, y como te digo, yo les digo, ya tenemos la solución, aunque en ese momento tal vez no existía, pero yo les dije, ya está, montamos al equipo en 4 Siempre sale el semanas. visionario en ti. Sí, el arriesgado, digo yo, pues, o sea, el de buscar cómo pagar la planilla, ¿verdad? Esa parte que necesita al fin de mes. Entonces, y obviamente el equipo se preocupa, pues, porque yo lo veo súper sí, ¿no? Si aquí solo le damos copy-paste, le cambiamos el logo y le cambiamos los colores, ¿verdad? Ahí es como, no, ¿verdad? O sea, hay que pensar en modelos y no Hay sé algo qué, un poco ¿verdad? más. Y el Entonces, problema, el problema quizás de eso es que a veces, no hablo de todas las compañías, pero eso que tú haces de manejar una empresa, manejar una visión, es siempre mantenerte como una acción adelante para poder llegar no a fin de mes, sino para volver tu compañía en algo sostenible con el tiempo. Y totalmente. creo Eso que te eso, lo, eso, eso lo haces bien. Sí, fíjate que no sé qué también, vea, porque es uno de los retos más grandes, o sea, porque sí es, como te decía, nosotros somos parte de grupo de empresas con más de 100 años de trayectoria, pues entonces esto es súper importante, o sea, yo siento que por eso es súper importante que las empresas sepan por qué hacen las cosas, o sea, porque lo que te estoy diciendo, o sea, lo que mis papás me inculcaron con Edición de Servicios Educativos, que es la empresa de los libros de texto, es que queremos mejorar la calidad educativa de El Salvador. Entonces, esa semillita de yo lo estoy haciendo por mejorar la calidad educativa, entonces ahora cuando lo creas en el nivel de la tecnología decís,
es que yo no he perdido mi misión, yo no he perdido mi visión. Posiblemente el producto es diferente, el mercado es diferente, el cómo vas a llegar al mercado es totalmente diferente. Vea, los modelos de negocio son totalmente diferentes. Pasas de un modelo de producto donde vos entregabas tu producto y te olvidabas del producto a un modelo de servicio donde tenés que tener customer experience, donde tenés que tener un modelo relacional, no un modelo transaccional. O sea, empezás a cambiar un montón de cosas, pero sí el por qué lo estás haciendo es súper importante. Y eso de ir un paso adelante sí es un reto, te voy a decir, porque a veces el problema que hemos tenido es que vamos demasiado adelante. Entonces, cuando vas demasiado adelante, como dicen, a veces lo difícil en el mercado es you're too early for the party. Vea, básicamente estás muy a tiempo, o sea, estás antes de la fiesta, básicamente. Vea, entonces, tienes que saber llegar. Vea, no too late, pero tampoco demasiado a tiempo. O sea, tampoco demasiado antes. Entonces, tenés que buscar ese balance. Eso es lo difícil. O sea, digo que eso es lo difícil. Y también el saber cuándo renunciar, porque uno de mis problemas es que soy terco, o sea, y ahí voy, y te vas dando y tratas de romper la pared con la cabeza, y a veces pues tenés que decir, o sea, te vas a rajar vos la cabeza y la pared no le está haciendo nada. Y muchas veces es por orgullo porque le dedicamos tanto tiempo, tanto cariño, tantas ganas a este producto que no, simplemente no lo quieres dejar morir porque quizás nadie lo ve, pero tú sí lo ves de que eso puede florecer en algo más y creo que eso nos pasa a todos y es una parte de una virtud, quizás poder autocriticarse y decir, quizás eso no está yendo en el camino correcto. Y personalmente te digo, en nuestra compañía hemos creado todo un equipo que está diseñado bajo la mentalidad de fail fast, de si vas a crear algo, tienes que estar dispuesto a dejarlo morir. Y no estar tan arriesgado, porque eso te va a llevar a la siguiente versión de ese producto, a la siguiente versión que el mercado en realidad te va a comprar. Hey, ya te voy a agarrar esa idea porque yo no la tenía tan así clara y me toca estar revisando mis apuntes. O sea, cuando pierdo ese norte, empiezo a revisar todo eso que anoté hace 4 o 5 años y digo, bueno, sigo haciendo lo que dije que iba a hacer. ¿Verdad? Entonces, por lo menos no, o sea, las cosas son diferentes, pero no he perdido la vista. Y lo que me gusta de tu compañía es que tú estás agregando bastante de esa visión personal. Creo que tú lo dijiste, que una herramienta filantrópica. El hecho de trabajar en EdTech tiene que ver muchísimo con lo que tú quieres lograr, con metas, porque no estás usando algo que el usuario quiere nada más, sino que estás hablando de un modelo completo, un modelo en este caso de país, pero también se puede transferir a un modelo latinoamericano de cómo la educación se maneja. Y quizás a este punto, creo que toda la audiencia ha escuchado un poco de tus ideas y personalmente yo estoy eh, bastante emocionado por escuchar todo lo que tú has hecho en un país como El Salvador. Y quisiera preguntarte, bajo esa historia que tú nos has estado contando de tu producto, ¿cómo ha cambiado Antonio Alguer en el tiempo? ¿Eres la misma persona que eras cuando empezaste tu marca, cuando empezaste esa startup? No, nada que ver. O sea, primero, algo que a mí me costaba un montón era el hecho de delegar. ¿Ya? O sea, yo eso no, soy la peor persona para delegar. Y era de la mentalidad para explicarle a alguien cómo hacerlo y me va a tardar 2 horas, prefiero mejor hacerlo yo y luego en 20 minutos y ya quedó hecho. Entonces, esa parte de delegar ha sido algo de los cambios más drásticos que he tenido, ¿verdad? En la parte del tema a nivel empresa, el hecho de confiar en alguien más, o sea, pero sí, obviamente todo esto lo lográs bajo la premisa de que tenés un equipo A, o sea, yo te voy a ser bien sincero, o sea, algo de lo que yo sí me siento súper orgulloso y súper tranquilo es del equipo que se ha construido y de los que son parte del equipo, o sea, de Carlos Hernández, que es como mi mano derecha o casi que mi co-founder, aunque en papeles no está así, ¿verdad? Porque la empresa y los malos son diferentes aquí en El Salvador, pero, o sea, lo que él me ha permitido con las personas que se han ido sumando, la mística, el valor y todo eso, es súper importante, ¿verdad? Y luego también el tema familia, o sea, porque también, o sea, esto de ser emprendedor
tenés que sacrificar, o sea, esto de work-life balance, o sea, perdón que lo diga así, pero es la peor No utopía existe. que existe en el mundo, pues. Entonces vos tenés que saber y le doy gracias a Dios que mi esposa, o sea, mis hijos están ahí, ¿vea? O sea, que sé que es difícil porque pues a veces verte poco, no estás pendiente, porque el día a día te consume, ¿vea? Y vos quisieras estar como más triplicado, incluso, no te voy a mentir, con esto del AI, y yo estaba fascinado que hace un par de meses empecé a entrenar un digital twin mío, ¿verdad? Porque dije, oye, qué chido, voy a poder tener a alguien que se encarga de hacer duty report, por así decirlo, y yo voy a poder tener más tiempo y todo eso. Es falso, ¿verdad? Todavía no existe, no está a ese nivel la inteligencia artificial. Bueno, te voy a ser bien Esperemos sincero. unos 5 años todavía. Mi equipo me dice, sos tan impredecible que no puedes entrenar un modelo impredecible. Entonces, esa fue la conclusión a la que llegamos, que como no hay predictibilidad en mis decisiones, sino que es como dependiendo de la luna que alumbre. Mi equipo me lo dice, Antonio, es que vos sos el cuello de botella. ¿Ya? Entonces, date cuenta de esa parte de ser el cuello de botella, de cómo dejar de ser el cuello de botella, porque a veces te sentís como inútil, ¿vea? O sea, en esta parte de ser founder y ser CEO es que pasas de hacer todo a de repente ya no haces todo, ¿vea? Y las cosas se hacen aunque vos no estés ahí. Entonces, sí, esa parte ha sido súper importante y algo que les recomiendo a todo el mundo es que tu equipo es clave. O sea, tu equipo es la persona más importante. O sea, bueno, tu equipo a nivel empresarial y tu equipo a nivel familiar. O sea, necesitas ese pilar de familia que pues sí, o sea, que está ahí, sabes que van a estar ahí para acompañarte, para apoyarte, para cheer up, ¿verdad? En esos momentos. Y tu equipo a Es nivel de clave. empresa, pues, de que vos sepas que, y aquí una recomendación que le digo a la gente es, no contrates por capacidades, o sea, todos podemos aprender, o sea, esa filosofía de nosotros es, todos podemos aprender, pero las actitudes y los valores es lo más importante, o sea, cuando contrates a una persona, y eso te lo digo porque yo he cometido errores de contrataciones a nivel de la empresa por poner a un lado esto y decir, a veces me venía gente de ciertas empresas, que no voy a decir nombres, y vos decías, este man es un crack, ve, agarrarlo, y de repente era como cohete soplado, vea, o sea, Been no, there, nada que done ver. that. Sí, Entonces, si algo que sí es algo súper importante es que las personas que estén contigo compartan tu visión y tus valores. O sea, no que sean tu réplica, porque no te estoy diciendo eso. O sea, no busques clones. No, es que sí, tengan tu misma filosofía, tu forma de ver el mundo, tu forma de valorar las cosas y esa actitud de desafiar el status quo y que te sumen. ¿Vea? O sea, obviamente lo importante de todo esto es que si vos no sabes hacerlo, busca a esa persona que sepa hacerlo. ¿Vea? Eso es un poco lo que hemos ido cambiando, ¿vea? Y pues eso a la gente sí le doy la súper recomendación y lean. O sea, yo no soy de leer, ¿vea? Parece mentira, soy de escuchar libros, audiolibros, pero sí el hecho de leer mucho te ayuda y por lo menos, aquí te voy a ser bien franco, te da paja, ¿vea? Por lo menos te das paja vos mismo, porque a veces los emprendedores somos bien empíricos, ¿vea? Y decimos, yo creo por aquí, mi olfato me dice que por aquí tengo que ir, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay ciertos libros que nosotros te puedes leer y por lo menos te das paz y decís, bueno, así lo hicieron en Netflix y funcionó. Pues tal vez me funciona a mí, ¿verdad? Por lo menos los libros te van a servir para eso y para inspirarte, para conocer otras historias, porque sí es importante esta parte más que todo en América Latina, ¿verdad? De que hay hay muy poca literatura de emprendedores latinoamericanos, ¿vea? Entonces tienes que encontrarle como esa parte interesante a los libros también. pues muchísimas gracias de nuevo por haber compartido todo esto. Creo que hemos aprendido y nuestra audiencia ha aprendido bastante de ti, de tu experiencia como founder, como CEO. Y es un honor tenerte como primer invitado en este podcast, que esperemos tenerte de nuevo ahora que nos estás contando qué aprendiste en todo ese tiempo a partir de ahora. Te deseamos muchísimos éxitos y también pues te queremos invitarte en el futuro para que nos vuelvas a contar qué más tú has logrado con tu marca y que te deseamos lo mejor, que estés siempre creciendo ese plus y todo lo que se viene adelante. Gracias, Mario, a ustedes por la invitación y felicitarlos. Realmente es un proyecto que cuando me lo contaste es súper inspirador. Como te comentaba ahorita, el cierre
Hay muy pocas personas en América Latina que hablan de esto, ¿verdad? De ser constantes, de emprender, de innovar, ¿verdad? Y que sea talento latinoamericano, ¿verdad? O sea, eso te siento orgulloso. Y sí, cuenten con eso, estamos justo en plena fase de expansión para afuera estamos en Europa, México y Chile abriendo operaciones, entonces espero que esos soft Muy landing bien. con los que vamos, ¿verdad? Sean de éxito también para poder compartir estas experiencias con otros emprendedores y que pierdan ese miedo para decir, se puede, ¿verdad? Se puede y como muchos dicen, que primero Dios El Salvador se convierta en el Singapur de América Latina. ¿Verdad? O sea, ese país pequeño con súper buena conexión logística y todo, y que se convierta en un cerebro neurológico. Y así lo será. Creo que hay muchísimo valor en el Latin Power y sobre todo en las innovaciones que está haciendo El Salvador a través de la tecnología. Eso definitivamente nos convierte a todos los salvadoreños en una fuerza imparable. Eh, Como último punto, eh, hemos preparado un reto para ti. Como tú sabes, este programa, este podcast se llama El Pitch. Entonces, tienes 60 segundos para poder hacer un pitch de tu compañía y vendérnosla a toda la audiencia de nuestro podcast. ¿Estás listo? Buenísimo, démosle entonces. Súper. El tiempo comienza ya. En ese plus queremos redefinir la educación. Sabemos que redefinir la educación no ocurre de la noche a la mañana y por eso hemos desarrollado un proyecto de transformación digital que desde la educación inicial con Descubro, experiencias y ahora en el mundo corporativo, queremos que todas las personas tengan la misma capacidad de aprender y demostrarle al mundo que el aprendizaje es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestra humanidad. ¡Uh! Súper. Creo que te voy a Me decir, tocó eres el inventar, primero. entonces eso es parte de mi ADN, Eres el así que primero, todo el pero lo mundo lo hiciste dice. súper bien. Es mi favorito hasta ahorita y eres el primero, te lo digo. Ah, buenísimo. Eso es Así- porque soy el primero, entonces estamos bien, ¿verdad? sí, está súper bien. No, y creo que eso nos convierte en founders, en saber, en conocer nuestro producto, en poder improvisar en el momento. Y no solo lo hablamos por hacer el pitch, sino cómo lo transmitimos constantemente en nuestra marca, en nuestro emprendimiento, con nuestros equipos. Así que muy bien, No, felicidades y y gracias gracias por eso, por porque te haber. voy a decir, todo el mundo te habla del 60-second elevator pitch y todo esto, ¿verdad? Y cuando ya sabes que lo vas a tener que hacer, lo practicas como 800 veces y te das cuenta de que es carburo, o sea, te va a tocar de repente y tenés que lograrlo, ¿verdad? Sí, uno tiene que saber improvisar, uno tiene que saber improvisar Sí. y eso es lección no solamente para hablar, sino que también para la vida. Quiero que nos compartas un poco tus redes sociales rápido para que toda nuestra audiencia te pueda encontrar. Nos pueden encontrar a nivel de S Plus como S.plus en Instagram, experiencias.app y descubro.app. Esas son nuestras redes sociales. Si nos siguen, ahí pues van a aprender muchísimas cosas y van a conocer más de nuestras empresas para la Así vida. que, de nuevo, gracias por haber No, gracias a participado de ustedes. nuestro pitch, de nuestro podcast también. Y pues muchísimas gracias también por compartir toda tu experiencia con nosotros y te deseamos lo mejor. Gracias, Mario. Un gusto. Un gusto. Y pues bien, esto ha sido el final. Este es el final de nuestro primer episodio de El Pitch. Y recuerden que el Pitch es patrocinado y traído a ustedes por Impulsa. Impulsa nace como una plataforma disruptiva que revoluciona la educación para latinos y emprendedores de Latinoamérica. Así que busquen impulsa-lat en Instagram. Pueden buscarnos también en la página web como implat.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.